La noticia de la semana. En esta ocasión, la primera noticia que queremos traerles es invitarles a reflexionar en el aniversario número 77 del Estado moderno de Israel. Como usted sabe, el día 14 de mayo se celebraron 77 años de la fundación del Estado moderno de Israel. Dado que Israel usa otro calendario, normalmente los momentos de celebración comienzan a finales de abril y principios de mayo. Y en este contexto, el presidente de Israel hizo la siguiente declaración pocos días atrás. Nos dice el sitio de noticias swiftinfo.ch. El presidente de Israel denuncia que el antisemitismo ha cobrado fuerza en todo el mundo. Jerusalén, la agencia EFE reporta: el presidente israelí Isaac Herzog denunció en el discurso por el Día de la Independencia de Israel que el antisemitismo ha cobrado fuerza en múltiples formas en todo el mundo e instó a su pueblo a asumir la responsabilidad de continuar escribiendo la historia judía. Dijo además: al conmemorar este año el Día de la Independencia de Israel, escuchemos atentamente este don de nuestra conexión, el privilegio y la responsabilidad que tenemos de seguir escribiendo nuestra historia judía juntos. Bien, esa es la noticia que queremos comentar. Indiscutiblemente, la existencia y la realidad de la nación de Israel en el Medio Oriente es un hecho claro e indiscutible. Israel se enfrenta en el aniversario número 77 de su existencia moderna al mayor nivel de odio y de persecución que no se presentaba desde la época de la Segunda Guerra Mundial, estimados amigos. Hay que recordar que después del ataque del 7 de octubre del año 2023, el mundo entero primero se sintió horrorizado por las muertes de los judíos, pero luego le dio la espalda a Israel cuando Israel comenzó las operaciones militares para recuperar a los rehenes. Y en este contexto nosotros entendemos lo siguiente: es Dios el que ha permitido la existencia del Israel moderno. Esto es indiscutible. Es muy triste ver a algunos comentaristas en el mundo cristiano diciendo que el Israel moderno no tiene nada que ver con el Israel bíblico, y esa es una tremenda equivocación y una tremenda falsedad. Baste ver que los actuales miembros de la tribu de Leví tienen evidencia genética, evidencia de ADN de su descendencia de los antiguos levitas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que debemos entender en este aniversario número 77 de la nación de Israel es que fue Dios el que cumplió la promesa de traerlos de vuelta. Está lleno de pasajes del Antiguo Testamento, estimados amigos, donde Dios es el que está prometiendo que en los días del tiempo del fin va a traer de vuelta a la nación de Israel a su tierra, donde Él va a permitir que esto ocurra para proceder a la redención de la nación, para proceder a salvar a aquel remanente que va a creer en el Mesías que el Padre ha levantado. Por lo tanto, en este sentido, nosotros tenemos que mirar estos 77 años de existencia de la nación de Israel con mucha sabiduría y entendimiento. Dios ha permitido la existencia de la nación de Israel moderna porque es el reloj profético que nos va a estar indicando los tiempos para la llegada del reino de Dios y para la llegada del Señor Jesucristo en poder y gloria. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento Dios le hizo grandes promesas a los patriarcas, a los profetas, al rey David, que son promesas que aún no se han cumplido. Y si nosotros entendemos que Dios es un Dios de pactos y que Él cumple sus promesas, claramente vamos a poder reconocer de que algo espiritual está sucediendo en medio del hecho histórico de que exista un Israel moderno. Ahora bien, muchos de los que se levantan contra el actual Israel no entienden el plan y el propósito redentivo de Dios. Claramente Dios permite la existencia del Israel moderno para que sea un vientre donde nace y va a ser cuidado y nutrido el remanente profético de judíos que va a estar vivo al final de los días de la tribulación, cuando Cristo vuelva por segunda vez y ellos le reconozcan como Mesías. Yo le recuerdo a usted que la Biblia dice
que uno de los grandes actores de los eventos de los días de la tribulación va a ser la nación de Israel, porque serán ellos los que serán engañados por el anticristo. Serán las tierras de Jerusalén en donde aparecerán los dos testigos. Será en el valle de Megido, en Israel, hacia el norte de Jerusalén, en donde vendrán los ejércitos del mundo a pelear la gran batalla de Armagedón. Por lo tanto, no podemos desconocer el rol profético que Dios le ha asignado a este gran evento de la existencia del Israel moderno. Y esto nos muestra a nosotros, amigos auditores, como iglesia del Señor Jesucristo, que esta dispensación, que esta forma de trato que Dios ha tenido con el ser humano, con la raza humana y con la iglesia, está a punto de terminar. Pronto va a venir el arrebatamiento y pronto nos vamos a ir a la casa del Padre Celestial, tal como Jesús lo promete en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Por eso es que nosotros tenemos que mirar con sabiduría lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Indiscutiblemente en los últimos 2 o 3 años ha habido un aumento significativo de crisis y violencia en el Medio Oriente, de guerras, de ataques, de amenazas. Hemos visto a Jerusalén cubierta de misiles y de bombas y de ataques enviados vía drones por Irán contra la capital judía. Hemos visto las declaraciones de odio que hay en el mundo entero. Hemos visto que en nuestro propio país las autoridades se levantan contra Israel. Hemos visto a las Naciones Unidas declarando contra el Estado judío. En realidad, todas las naciones del mundo se levantan contra Israel y contra Jerusalén, tal como lo dice el profeta Zacarías en los capítulos 12 y 14 de su libro. Por lo tanto, esta es una gran señal de que esta dispensación, de que el tiempo de la gracia, de que el periodo de la iglesia en la tierra está a punto de terminar. Por eso nosotros debemos estar clamando por la nación de Israel para que el remanente profético de judíos que tiene que salvarse, se salve y pueda reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Les recuerdo que nadie se salva sin reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto no significa, estimados amigos auditores, que nosotros como cristianos no oramos por el sufrimiento que hay en el Medio Oriente, por el sufrimiento de aquellos que están en la Franja de Gaza, en el Líbano, por aquellos que sufren oprimidos por el régimen extremista de la nación de Irán. Sabemos que en esa zona del mundo, en el Medio Oriente, comenzó la civilización humana y sabemos que allí va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, ponga su pie en el Monte de los Olivos en Jerusalén y el monte se parta por la mitad, tal como está dicho en la profecía bíblica, y Él pueda descender, el Mesías ungido de Israel, el Señor Jesucristo de la Iglesia, a establecer su reino milenial. Por eso estamos viendo y vamos a seguir viendo en los próximos días una tremenda aceleración profética, como nunca antes se ha visto, porque es en Jerusalén donde el anticristo se va a declarar el Dios de toda la tierra. Es en Jerusalén, probablemente en el templo reconstruido de los judíos, donde este hombre, el anticristo, va a exigir ser adorado como Dios. Y es por eso que al entender que Israel llega a 77 años, nosotros debemos ser capaces de procesar esta información profética y de entender que la generación que vio el nacimiento de Israel está a punto de terminar, amigos auditores. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 90 que la vida del hombre serán 70 años y los más robustos llegarán a los 80. Esto está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, los primeros que nacieron y que vieron la fundación de la nación de Israel, esa generación está a punto de terminar. Y por lo tanto, esto implica que muy pronto vamos a ver el desenlace de todos los eventos proféticos, el arrebatamiento de la iglesia, la llegada del anticristo, el acuerdo con los muchos, el inicio de los días de la tribulación, la apertura de los sellos, el sonido de las trompetas de juicio y el derramamiento final de las 7 copas de la ira de Dios, y al terminar los 7 años de tribulación,
vamos a ver al Señor Jesucristo volviendo en poder y gloria a establecer su reino. La Iglesia del Señor clama por todo el dolor que hay en el Medio Oriente y en el mundo entero, pero también entiende que todo esto fue profetizado porque Dios nos informó en adelantado acerca de la maldad humana, no solo en el Medio Oriente, no solo en Israel, no solo en el mundo árabe, sino que en todo el mundo. Vivimos en una generación que se ha olvidado de Dios, y es por eso que debemos entender que el odio a muerte que el mundo tiene hacia Israel no es solo humano, es espiritual, es un odio al Dios del cielo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso, Iglesia del Señor Jesucristo, en estos 77 años del nacimiento del Israel moderno, entendamos que el reloj de Dios está a punto de llegar a la hora cero. El que tiene oídos para oír, que oiga.